Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y aquí conmigo, Coco Vargas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Coco, hoy vamos a hablar de algo de biología marina y siempre me gusta mencionarlo que tú eres bióloga, pero esa era una de las líneas que te hubiera Sí, gustado, que te hubieras gustado seguir. sí, fue la razón por la que soy bióloga, es porque amaba la biología marina. Sin embargo, pues aquí estamos. Igual el estudio de la vida es bonito. Y una vez dijiste, tenía que escoger o subirme a la montaña o bajarme al mar y terminaste por la montaña. Sí, en la montaña. Muy Soy bien. team montaña, pero todavía mis amores están un poquito en el mar. Ok, pues Crónicas del Antropoceno, como tú ya, si nos sigues desde hace ya casi 3 años llevamos, es una narración de la época humana y de sus consecuencias, de lo que le hacemos al medio ambiente, de lo que los investigadores, los especialistas nos ayudan a entender, pero también cómo los artistas, los activistas lo enfrentan y no solamente es saber lo que está pasando, si no sería un compendio de malas noticias, sino sobre todo queremos saber cómo lo comprendemos y qué podemos hacer al respecto. Y uno de los problemas principales que hay en el mundo es el desecho de nuestros productos, de lo que usamos, de lo que consumimos, de lo que superconsumimos y qué pasa después de que lo consumimos y dónde termina. Hace 2, 3 semanas tuvimos aquí el tema, hablamos con nuestros amigos de Limpia tu Mar, que llevan a cabo un concurso de pesca de basura en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco, México, el mar de la zona occidente, el Océano Pacífico, una de las playas más bonitas del mundo. Y ellos, en sus lanchas, las personas que hacen tours, se suben a sus lanchas, se apunta mucha gente y se meten, se hacen a la mar 40 embarcaciones a sacar basura. Estamos hablando de basura que flota y ojalá que Sí. podamos estar ahí porque va a ser la próxima edición en octubre. Búscalo en nuestras redes sociales, ahí vamos a poner si estás en la zona o quieres participar, búscalo. Es en octubre de 2025 el segundo torneo de pesca de basura, pero ellos lo que hacen es pescar la basura que flota, la que se ve, la que se puede juntar. Pero ¿qué pasa con los pedacitos que sabemos que luego se van haciendo y sobre todo de los plásticos? Quizás has escuchado hablar de los microplásticos, de los pedacitos que se van haciendo de un plástico grande cuando le da el sol, cuando la misma agua de mar lo desgasta, o incluso tenemos productos que por sí mismos ya traen microplásticos, que son pequeños bolitos de plástico. Hay El eso exfoliante. sí, ¿verdad? Es un exfoliante que ya son puras bolitas de plástico. O, por ejemplo, la ropa, que prácticamente todos sabemos, hasta esta playera que traigo, que está hecha de fibras de plástico, de poliéster. Cada vez que la lavas, suelta pedacitos y se van con el drenaje y muchas veces llegan al mar. ¿Y qué pasa cuando llegan al mar? Esas partículas pequeñas, que son menores a 5 milímetros, que es como un confeti, como un arroz, de ahí para abajo y hasta tamaños nanoscópicos. ¿Qué pasa cuando llegan al mar? Esas partículas. ¿Cuál es la interacción que tienen con la flora y con la fauna de las especies marinas? Eso es de lo que vamos a hablar hoy porque nos acompaña y le doy la bienvenida a la doctora Eva Kozak, que es profesora investigadora adscrita al Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur en el área de Manantlán. Tú estabas, perdón, en el área de Melaque, De tú Melaque. estabas en Autlán, que son dos diferentes Sí. módulos. Eva está en Melaque. Eva, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que hablar de los microplásticos y sus efectos en lo que ecosistemas marinos es pues cada vez más importante, ¿no? Entonces, gracias por tenerme aquí con ustedes. No, al contrario, gracias a ti por darte el tiempo de platicarnos de tus investigaciones que acabo de ver hace unos días que se publicaba un boletín de prensa aquí de la Universidad de Guadalajara sobre las investigaciones que hace Eva Kozak ahí en la playa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y su trabajo se centra precisamente en el zooplancton y los efectos de los microplásticos en el ambiente marino y dirige un proyecto que evalúa el zooplancton como bioindicador de micro y nanoplásticos. Vámonos para empezar por las definiciones. Sí. ¿Qué es esto de zooplancton?
¿Qué son los microplásticos? ¿Cuál es su interacción y por qué debería de importarnos? Ok. Bueno, empezando con el zooplancton. Realmente el plancton, el término viene de griegos, que quiere decir, pues, que va a la deriva. Esos son todos los organismos en el mar que no pueden nadar contra corriente, más bien están llevados por las corrientes. Ahora, eso incluye las medusas, aunque sean grandes, también es zooplancton porque no pueden nadar contra corriente. Sin embargo, en su mayor parte tenemos bacterias, tenemos hongos que son microscópicos. También tenemos la parte zooplancton es la parte animal. Entonces, esos son pequeños animales o tan grandes como la medusa, pero normalmente estamos hablando de unos micrómetros o milímetros, ¿no? O sea, en esos rangos. Y estos organismos pueden ser, por ejemplo, larvas de peces, larvas de cangrejos. Tenemos casi la mayor parte de los invertebrados pasan una etapa donde están flotando en el mar, no pueden nadar contra corriente, crecen y ya después toman su hábitat de adulto. Luego tenemos otros organismos que son como por ejemplo copépodos, ketonatos, que pasan toda su vida así flotando en el mar y de hecho son alimento muy importante para otros organismos. Para ser sincera, casi toda la vida en el mar depende de manera directa o indirecta del plancton, porque el fitoplancton, esos son pequeños, se puede decir como, son microalgas, pero funcionan como plantas en el sentido de que utilizan la luz del sol y el dióxido de carbono y crecen, o sea, son autótrofos, crecen y luego otros animales como los copépos llegan, los comen, otros organismos comen a ellos hasta llegar a las ballenas, las tortugas marinas. De todos esos organismos tan carismáticos, pues dependen del plancton y el zooplancton. Entonces, como estos son organismos en su mayoría muy pequeños, lo que pasa es que su rango de presa cae dentro de lo que consideramos los microplásticos. Pasando a esa parte de los microplásticos, el término, la definición como general conocida, aunque hay variaciones, son partículas de plástico que tienen un tamaño menor de 5 milímetros. Y luego, como ahora se está dando mucha énfasis en la parte nanoplástico, que realmente serían esas partículas que miden menos de 10 micrómetros. O sea, ya pasando a la parte nano. Entonces, con los microplásticos, pues pueden ser fácilmente consumidos por estos otros organismos depredadores, como el zooplancton, y pues eso puede entonces llegar a tener impactos en su biología. Entonces, el plancton es todo el fitoplancton, zooplancton, todas las diferentes especies que ya sea porque son pequeñas o porque están en su estado larval, Larvario y no pueden ir contra corriente. están creciendo apenas, que flotan en el mar, que a lo mejor no los vemos, pero están, o sea, una gota de agua tiene muchísimos de esos, y además son la base de toda la cadena limítrófica del mar, y que según entiendo incluso también responsable de gran parte de la fotosíntesis que produce oxígeno en la tierra, no solo los árboles, también se produce en el mar, son importantísimos. Así que deberíamos de ponerles atención. Entonces, Pero, ¿y por qué están comiendo plástico? ¿qué pasó ahí? Pues, sí. Pues realmente estos organismos, cuando consideramos en términos evolutivos, el plástico es muy recién, desde los 50. Entonces, no es algo que ha sido generando, desarrollándose por mucho tiempo, que los organismos se adapten y poco a poco pues se van, o sea, no consumiendo esa cosa que no es alimento. Más bien, como es muy recién y ya hay mucho, muy rápido, entonces ellos pueden fácilmente confundir lo que es el microplástico, por ejemplo, los organismos que son filtradores, que normalmente consumen fitoplancton o bacterias, o sea, llegan a consumir pues esas pequeñas partículas que están flotando. Y no solo ellos, también nosotros. Por error. Los microplásticos, según entiendo, hay estudios recientes que muestran que hay plásticos y microplásticos hasta en las fosas más profundas del océano y hasta en la cima del Everest.
soplando con el viento y circulando por nuestra sangre adentro de los tejidos humanos, en diferentes órganos y de diferentes animales. Es prácticamente algo que está en todo el mundo. Lo, lo consumimos mucho el plástico, lo usamos mucho, vino a dar grandes soluciones, pero al mismo tiempo, como dura mucho tiempo, como puede durar miles de años, pues simplemente se está acumulando en todas partes. Y Eva Kozak ha llevado a cabo estudios de cuál es la interacción con estos organismos, con el zooplancton, y cuáles son, pues, los impactos que pueden tener el hecho de que consuman microplásticos. Platícanos un poquito, Eva, acerca platícanos de tus estudios, cuáles son las técnicas que se hacen, cómo agarras uno de esos animalitos y le revisas el estómago. ¿Cuál es? Y antes yo tengo la duda. ¿Cómo fue que te Ok. fuiste por ese camino? ¿Por qué el zooplancton? O sea, ¿en qué momento dijiste, de aquí soy? Ujú. ¿Cuál fue la pregunta que te llevó a ir por ese camino? Ajá. Pues realmente siempre, pues soy bióloga, ¿no? Entonces, sí, y la verdad siempre me ha interesado mucho la parte de la vida y yo creo que como la mayoría queremos proteger y cuidar el medio ambiente. Lo que a mí siempre me interesaba era ese cambio, o cómo puede ir los contaminantes pasando por la cadena trófica, o sea, de un animal al otro, bioacumulando y afectando este sistema. Y cuando entré al doctorado, de hecho aquí también en el Bemarena, aquí en Malaque, con la doctora Carmen Franco, hace unos años y pues empecé estudiando copépodos, por eso siempre los menciono, son mega abundantes, los encontramos de hecho, todo el agua en el mundo, agua dulce, agua marina, y son pequeños crustáceos que de hecho viven toda su vida en el plancton, nunca salen, son alimento, o sea, es base de alimento para muchos organismos. Y dije, bueno, es la base de la cadena trófica en el mar. O sea, realmente sabiendo qué está pasando ahí, nos da una muy buena idea de cómo va a estar influyendo pues ya organismos superiores. O sea, de ahí empieza todo. Entonces, pues eso fue como que mi inicio. Ya conocí el zooplancton y pues empezamos a ver, ¿no? Todo ese tema de microplásticos y nos preguntamos. En este momento que empezamos a estudiarlo en 2017, pues realmente no había, en la costa del Pacífico no habían otros estudios, no se sabía nada. Es decir, ¿están los microplásticos? Todavía había esa pregunta, ¿sí están en todos lados o qué? Y pues empezamos a muestrear. Con las mismas redes que usamos para sacar zooplancton, se pueden agarrar partículas de microplásticos. Porque esas redes tienen una luz de maíz muy fina, de 300 micras. Entonces agarramos zooplancton, pero también estamos viendo partículas plásticas ahí. Entonces sí empezamos a preguntar, pues, ¿cómo es esta interacción? ¿Sí los están consumiendo? ¿Cómo los está afectando? ¿Y qué han encontrado? Si hay microplásticos, ¿cuánto? Eso ya ni es una pregunta. Sí hay. Pregúntame en cualquier lado, hay microplásticos y sin haberlo estudiado ya les puedo decir, sí, Y sí yo mismo están. acabo de Lo decir, siento. sopla por el viento, corre por nuestra sangre, pero Sí. ¿qué tan presente está en los ecosistemas marinos Ujú. los microplásticos que pudieran ser o que pudieran interactuar con esta fauna, del tamaño tal que Ujú. pudieran, por ejemplo, consumirlos? Sí, en lo que hemos visto, hay que recordar que realmente el Pacífico no es una cuenca grande, realmente tenemos un océano global que está conectado, ¿no? Completamente, y tenemos la cuenca del Pacífico. Dentro del Pacífico hay unos giros que son muy grandes, a lo mejor han escuchado, ¿no? Del gran parche de basura, ¿verdad? Del Que Pacífico. es como una isla de basura que se va juntando Exacto. por las corrientes Ujú. marinas, ¿no? También le dicen giro por Exacto. los giros. Exacto, porque se va girando nomás y ahí se van concentrando todas las partículas. O sea, eventualmente, pues en su mayor parte, yo creo que muchísimo plástico llega ahí. Y ya ni siquiera, o sea, dicen isla, pero es más como una sopa. Y ya han visto que hay una sopa de microplásticos, ahí las concentraciones son altísimas. Ajá. Sin embargo, nosotros aquí en la costa lo que vemos, tenemos una plataforma muy estrecha, es decir, que el agua oceánico del océano se entra y saca, ¿no? Básicamente nosotros estamos, como mencionaste, de la parte de la ropa, ¿no? Estamos lavando nuestra ropa, se va pues las aguas residuales al mar, entre muchas microfibras, partículas, etcétera.
y luego con las corrientes del mar, pues se los van sacando. Lo que quiere decir es que nosotros lo que hemos visto aquí en la costa no es lo que uno diría una concentración extrema de microplásticos. Por metro cúbico encontramos 1 o 2 partículas. O sea, no es algo como que dijeras, pues ahí está la sopa, ¿no? Pero lo que hay que recordar es que no está, o que lo que estamos ingresando no está influyendo, sino que se va acumulando en distintas áreas. También, pues si los organismos, por ejemplo, que sí hemos comprobado, hemos sacado los organismos del mar y les hemos hecho digestión. O sea, hay que digerir todo el organismo, porque si estamos hablando de un organismo de 1 milímetro, se imaginan, ahí hacer una microdisección para ver su intestino, pues no creo. Entonces lo que se hace es una digestión de ahí con un equipo que se llama Raman o FTIR. Lo que se hace es una espectroscopía infrarroja y ahí se puede saber si esa partícula, porque es tan pequeña que ni siquiera a simple vista podemos decir, es plástico o no. Con ese equipo podemos decir, si es un plástico y si es PET o si es plástico y es PVC. Nos brinda hasta el tipo de plástico que ha consumido este organismo. Y sí, efectivamente hemos encontrado que los organismos aquí en la costa están consumiendo microplásticos. Entonces, si entiendo bien, empezaste con primero copépodos, después en los copépodos encontraste que había microplásticos y luego te fuiste más allá y empezaste a caracterizar de manera detallada los tipos de microplásticos que encontrabas en los copépodos o que había en los lugares donde tú estudiabas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, O básicamente lo que pasa es que sí son muchos diferentes grupos, ¿no? De zooplancton, entonces sí hemos también caracterizado en eufósidos, hemos visto pues sí, efectivamente en copépodos que consumen, algunos otros organismos decápodos que son larvas, ¿no? De, por ejemplo, cangrejo, de camarón, también consumen. Es interesante porque hay ciertos otros grupos que no consumen y eso creemos que depende mucho de su estrategia de alimentación. Hay algunos que sí son muy depredadores y están buscando, por ejemplo, movimiento, pues obviamente los microplásticos no se van a mover, están ahí quietos, se puede decir, en suspensión, entonces no les atrae, ¿no? Pero sí es posible que un organismo filtrador consume microplástico y luego pues un organismo depredador sí consuma ellos. Y pues eso sería como que esa transferencia trófica de lo que hablamos. ¿y cuáles son los efectos del consumo de estos microplásticos en el zooplancton? Hemos dicho, pues hay muchas personas ya estudiando esto. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que realmente efectos tal cual letales no están como. Las concentraciones que nosotros vemos en el mar no es tanto como para literalmente matar el organismo. En experimentos de laboratorio, donde han colocado, estamos hablando de miles de partículas por un mililitro, tal vez ahí sí se mueren. Lo que más hemos visto son efectos subletales. Y eso es una preocupación que no, tal vez uno pensaría, pues, pero no está muriendo, ¿qué importa, no? Pero lo que puede pasar es que puede reducir su reproducción. Por ejemplo, reducir su alimentación. No crecen tal vez tan gordos, o sea, no crecen tanto. ¿Y por qué nos importa eso? Porque como dije, eso es la base de la cadena alimenticia. Entonces, realmente, si no están tantos de esos organismos, quiere decir que hay menos alimento para organismos superiores. Aparte, cuando hablamos de cambio climático, zooplancton, plancton, fito también juega un rol importantísimo en la exportación de carbono desde superficie del mar hasta los fondos. Y también ya se ha modelado que un gran aumento de los microplásticos hasta puede afectar esa bomba biológica y la exportación de carbono del mar. Oye, ¿y qué se puede hacer al respecto? Estando ya tan presentes,
omnipresentes los microplásticos en el mundo, Sí, en los mares, eh, además de tener conciencia de no tirar basura, pero finalmente, pues, Y de lo que usamos pero todo el tiempo. cada lavadora avienta microplásticos al agua. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay estudios de algo que se pueda aplicar para estos problemas que dices del crecimiento, por ejemplo, en elementos o en especies que son tan importantes para todos los demás que se los van a comer? sí. Pues realmente para decir, vamos a sacar los microplásticos del mar, yo no lo veo factible por el simple hecho de que si estamos sacando los microplásticos, también estamos sacando los exoplancton, ¿no? Porque todo eso se comparte en el hábitat y no es posible, no es tan grande como pedazos grandes de basura que uno vaya recogiendo, ¿no? Estamos hablando de, tienes que filtrar el agua y pues ahí sí estaríamos quitando pues muchos organismos también. Yo creo que donde realmente pues lo que tenemos que hacer es dejar de estar ingresando tanto plástico, ¿no? El plástico de un solo uso, pues ya todos sabemos, ¿no? Que hay que intentar evitarlo. Yo creo que todos somos como que tenemos esa chip ahora de querer todo muy rápido, muy fácil. Esa es la vida en que vivimos. Sin embargo, para reducir esa cantidad de plásticos y plásticos de un solo uso, debemos de pues, dejar de lado o reducir lo más posible, mejorar la gestión de residuos, elegir ropa no sintética si tenemos esa opción. Pero también creo que en muchos casos también hay que considerar que compañías grandes, ¿no? Son una parte muy importante de estas, eh, De que lleguen los microplásticos. ajá, sí, sí, de plástico en general, de generación de residuos plásticos. Entonces, realmente como nosotros, ah, como usuarios, ¿no? O sea, como podemos nosotros escoger empresas que están reduciendo sus usos de plásticos, que son más ecológicos, podemos respaldar, no sé, políticamente quienes nos apoyan esos tipos de cambios. Educación, ¿no? Nosotros tenemos un grupo que se llama Piensa acá en Malaque, donde realmente vamos a las diferentes escuelas y es educación ambiental y los niños están, pues de hecho son muy listos y muchos como están, quieren, ¿no? Quieren proteger también a su medio ambiente y yo creo que desde esa edad estar comunicando con ellos, sí, pues sí hace una diferencia. Platícanos un poquito más acerca de las actividades de divulgación y de educación ambiental que hacen todos los investigadores de por allá. Sabemos que esa es una de las partes importantes del proceso de generación de conocimiento, divulgarlo. Y aunque al científico normalmente no se le ve como responsable de divulgarlo al público general, cada vez yo veo más científicos comprometidos con llevar ese conocimiento de una manera accesible a la mayor cantidad de personas posibles. Así que nosotros como intermediarios a veces jugamos un papel, pero me dices que ustedes lo hacen directamente también con públicos ahí en la zona. Sí, lo que hemos hecho con nuestro grupo, que también se creó, de hecho, hace más o menos en 2017, con Piensas, el programa interdisciplinario de educación nacional ay, para la sostenibilidad ambiental. Ah, muy Ah, ay, no, lo arreglo. Ya te Bueno, con esa con ese programa lo que hacemos es, más que nada nos enfocamos en niños de primaria, también de secundaria, y lo que nosotros hemos visto que es mejor, vamos a las escuelas, hacemos talleres que realmente son divertidos. Tenemos diferentes juegos, hacemos lo que se llama, denominamos un eco kermés, bien. y básicamente son minijuegos, tomamos toda la escuela y ahí los vamos rotando. Tenemos Recicla Ball, ¿no? Donde tienen que intentar aventar una pelota que tiene es plástico, es vidrio, o sea, ¿dónde se echa, ¿no? O sea, en los diferentes lados. Y también cuestiones como de organismos bentónicos para que conozcan un poco más sobre, pues, su mar, ¿no? Aquí viven a pie de mar y en muchos casos, pues, tal vez no conocen, ¿no? Todo lo que está ahí.
Entonces, más que nada hemos visto la mejor respuesta con los niños es jugando, ¿no? Jugando y enseñando a la vez. Sí, muy bien. Oye, y hay otros investigadores que están analizando también estos efectos de los microplásticos en otras especies más grandes que los zooplancton, por ejemplo, en peces, en Sí, claro. crustáceos, en los camarones que nos vamos a comer. Sí, sí, no, Preocupante. sí, completamente. De hecho, en los organismos bentónicos filtradores, como son los ostiones, ahí es donde podemos encontrar todavía más, porque eso es su función, ¿no? Son, de hecho, limpian el mar, casi se puede decir. Ajá. Y sí, sí se han encontrado mucho microplástico ahí. Con los peces lo que se ha encontrado es que en muchos casos los encontramos en sus intestinos, pero también en las branquias, por la forma, ¿no? Que van nadando y pues van filtrando el agua a través de sus branquias para conseguir este oxígeno. Entonces sí, una preocupación sería cómo eso les está también afectando. Por ejemplo, en el Mediterráneo, ahí es donde se ven concentraciones muy, muy altas. Se imaginan, ¿no? Es un mar como semicerrado, entonces ahí se tiende a acumular más. Y sí, efectivamente, hasta las ballenas se han encontrado en los heces porque consumen en muchos casos zooplancton. Entonces están filtrando todo ese agua junto a zooplancton con los plásticos. Entonces ahí también. Sí, los estamos encontrando en todos lados. Mismos. Sí. Sí. Sí, Eso, todos me preguntan, de hecho, sí, ay, pero si están consumiendo los plásticos, entonces no debería de consumir los peces, o sea, un pescadito, lo que sea. Y yo siempre digo, pues, estás respirando microplástico ahorita. Yo no, o sea, la realidad es que no es que va a haber una concentración mucho mayor en los organismos marinos. O sea, es saludable comer un pescadito, o sea, yo no lo veo como tan diferencia que cuando estamos hasta preparando nuestra comida en la casa se nos está cayendo micropartículas. Entonces, yo no diría definitivamente que se dejara de consumir productos marinos por ese motivo, ¿no? sí, según entiendo en este momento, es una señal de alerta Sí. saber que identificar que existe la presencia de microplásticos en, bueno, prácticamente todo el mundo y adentro de hasta todas las especies, pero todavía no se ha encontrado que esté causando problemas graves de salud. Lo podemos respirar, pero también respiramos polvo. Están en curso las investigaciones necesarias, así que digo, el hecho de que lo encontremos todavía no está prendiendo las señales de alarma, ni aparte, no sabemos qué podríamos hacer al respecto porque está en todas partes. Sí. Y lo que me lleva a preguntarte ya también para cerrar, Eva, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus próximas investigaciones de tu parte, de los otros investigadores que están ahí adscritos al Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras con respecto a la relación entre la fauna marina y nuestros subproductos, en este caso los microplásticos, pero ¿qué más vas a estar investigando tú y tus compañeros que pudieras platicarnos? Sí, pues una cosa que donde ahora estamos enfocando mucho ahorita son los zoofósilos. No sé si han escuchado del krill, que son un poquito más grandes, son lo que siempre dice, las ballenas consumen krill. Ujú. Son, sí, son un poquito más grandes, dan más alimento. Y ahí de hecho estamos pasando a cuestiones, por ejemplo, como mencioné, efectos subletales. Entonces ahora estamos evaluando, por ejemplo, cambios de expresión de ciertas proteínas en respuesta al consumo de microplásticos. Entonces ahí, por ejemplo, hicimos un trabajo experimental en laboratorio donde tenemos esos organismos consumiendo o no los microplásticos para tener la comparación y a ver, con un análisis que se llama transcriptómico, podemos ver cómo cambia la expresión de RNA a esa exposición. ¿Y por qué es importante? Porque como menciono, o sea, ahí estamos hablando de cambios en la digestión, tal vez en cambios en su propia salud. Entonces ahí como puede a largo plazo tener efectos potencialmente, como digo, tanto en la cadena trófica como en la bomba biológica que está exportando carbono. Y pues también como una potencia, como mencionó, con nuestro proyecto evaluando que si podría ser un bioindicador, pues lo más probable sería si en algún momento se pudiera
tener un indicador si se lograra encontrar alguna proteína, etcétera, que se expresa únicamente en presencia de microplásticos. Pues es como un muy tentativo, muy inicial, pero la idea sería, pues, cómo nosotros podemos nada más tomar una muestra y entender qué es la contaminación. Porque, acuérdense, estamos hablando a veces de partículas de 10 micrómetros, hasta 1 micrómetro a 100. Es muy difícil extraer eso del agua. Entonces, digo, tenemos una idea que a lo mejor son 1 o 2 partículas por metro cúbico, pero tampoco hemos muestreado la parte más pequeña. Entonces, eso sí sería como muy útil para muchos poder hacer ese tipo de análisis. Muy bien, pues yo creo que nos queda claro que microplásticos hay en todos lados, comas pescado, mariscos o lo que sea, es más, casi pues al respirar nos están llegando esos microplásticos. Quizá en el futuro deberíamos de hacerlos digeribles, nutritivos, de que están en todos lados. Eva Cossack, muchas gracias por explicarnos toda esta dinámica que está sucediendo en los mares. Qué bueno que se lleve este monitoreo, que nos demos una idea y el pensamiento y trabajo de los universitarios, dándonos una idea de cuál es el efecto de, pues, de nuestros subproductos en las costas, y espero que esta educación ambiental que le llevas a la gente de la región siga funcionando, porque es una buena manera de hacerles saber lo que está sucediendo. Pues de parte de nosotros recibe un saludo desde acá, desde la Biblioteca Pública, y por favor, manténnos informados cuando vayan encontrando nuevas cosas ahí en su departamento de investigación. De acuerdo. Muchas gracias a ustedes dos. No, gracias a ti, gracias por tu tiempo. Un saludo a todas las investigadoras e investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur. Y pues bueno, ahí la dejamos por hoy. Coco, vamos a comer un pescadito. Pero el saludo quiero extenderlo especialmente a los compañeros investigadores y estudiantes de MELAC. Muy bien, exactamente, porque la universidad tiene estos centros universitarios en diversas partes, y una de las ventajas es que hay diferentes paisajes en donde se pueden hacer todas estas investigaciones, todo ese trabajo de campo, además del trabajo de educación ambiental, que nos interesa mucho aquí en Crónicas del Antropoceno, este podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales, que está construyendo la Universidad de Guadalajara, acá en Zapopan, Jalisco, México, pero que se conecta con quienes estudian el antropoceno, con quienes lo enfrentan, quienes lo sufren, quienes lo representan, y nos platican lo que van encontrando desde los frentes, como hoy nuestra amiga la doctora Eva Cossack. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este podcast, puedes hacernos preguntas, invitarnos a investigar de temas con el estilo de Crónicas del Antropoceno, o entrar en contacto también a través de las referencias con algo de lo que se haya platicado a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí se reciben quejas, sugerencias, comentarios también. Hemos encontrado por ahí también algunos amigos que después invitamos a ser parte del podcast, y también está la página web del museo, que se llama también Museo de Ciencias Ambientales.org.mx. Ahí puedes mantener el contacto directo con los que hacemos este podcast. Y pues bueno, de mi parte es todo. Gracias, Coco. Gracias a todos, y sigan pendientes de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.